Hay momentos en la vida en los que tomamos decisiones sin recordar haberlas tomado. Despertamos y algo ha cambiado, algo se ha movido, algo se ha decidido. Y cuando preguntas por qué lo hiciste, tu mente busca razones, crea justificaciones, inventa memorias para llenar el vacío, porque la alternativa es demasiado aterradora. Porque la alternativa es aceptar que alguien más está tomando decisiones por ti, que mientras duermes, mientras tu conciencia descansa, algo más despierta, algo que usa tus manos, que piensa con tu cerebro, que vive tu vida cuando tú no estás presente. Y si te dijera que eso es más común de lo que crees, ¿qué si te dijera que hay personas que han vivido años sin saber que no son los únicos habitantes de su propio cuerpo? Que mientras duermen, otro ser toma control, y cuando despiertan, encuentran evidencia de decisiones que nunca tomaron, de acciones que nunca realizaron, de una vida que no reconocen como suya. Esta historia comienza en Cuetzalán, Puebla, en el año 1890. Un pueblo de montaña envuelto en niebla perpetua, de calles empedradas que suben y bajan en ángulos imposibles, de casas con techos de teja y paredes de adobe. Un lugar donde la bruma esconde secretos, donde el sonido de la lluvia nunca cesa, donde las leyendas nahuas todavía se susurran en las esquinas. Y en ese pueblo, en una casa al borde del precipicio, vivía un hombre llamado Laureano Mendoza. Laureano tenía 41 años, era escribano, copiaba documentos, redactaba cartas para quienes no sabían leer ni escribir. Era un hombre meticuloso, ordenado, de rutinas fijas, se levantaba al amanecer, trabajaba hasta el mediodía, comía, trabajaba hasta el anochecer, cenaba, leía, dormía, todos los días igual, sin variaciones, sin sorpresas. Así había sido durante años, y así planeaba que siguiera siendo, pero entonces empezaron a pasar cosas que rompieron ese orden, cosas que él no recordaba haber hecho. Al principio fueron pequeñeces. Encontraba su escritorio reorganizado, plumas guardadas en lugares diferentes, documentos apilados de forma distinta. Pensaba que era su memoria, que estaba cansado, que había hecho esos cambios sin darse cuenta. Pero luego empezó a encontrar cosas más perturbadoras, cartas escritas con su letra pero que él no recordaba haber redactado, contratos firmados que no reconocía, anotaciones en los márgenes de sus libros, con comentarios que no eran suyos. Si decides quedarte hasta el final, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar va a hacer que cuestiones cada decisión que has tomado. Va a hacer que te preguntes si realmente fuiste tú quien eligió. Y cuando termine, vas a entender que el control que crees tener sobre tu vida podría ser una ilusión, una mentira que te cuentas para no enfrentar la verdad. Laureano empezó a llevar un registro. Cada noche, antes de dormir, escribía exactamente cómo dejaba su escritorio, dónde ponía cada cosa, qué documentos estaban pendientes, y cada mañana, al despertar, revisaba. Y siempre había cambios, pequeños cambios, pero cambios al fin, como si alguien hubiera trabajado durante la noche, como si alguien hubiera usado su espacio mientras él dormía. Una mañana encontró algo que lo aterrorizó, encontró una carta terminada, una carta que él había dejado a medio escribir la noche anterior. Y no solo estaba terminada, estaba perfectamente terminada, con su letra, con su estilo, con su vocabulario. Pero él no la había terminado. Él recordaba perfectamente haber dejado esa carta incompleta. Recordaba haber decidido terminarla al día siguiente, pero alguien la había terminado por él. Laureano mostró la carta a su vecino, don Macario. Le preguntó si notaba algo extraño en la letra. Don Macario la examinó y dijo que no, que parecía la letra de Laureano, idéntica, sin diferencias.
Y eso fue lo que más asustó a Laureano, porque significaba que quien fuera que estuviera haciendo esto, conocía perfectamente su forma de escribir. Podía imitarlo sin fallas. Podía ser él mejor de lo que él mismo era. Laureano decidió no dormir. Se quedó despierto toda la noche, sentado en su escritorio, con velas encendidas, vigilando, esperando ver si alguien entraba, si alguien se acercaba a sus cosas. Pasaron las horas, 11 de la noche, 12, 1 de la madrugada. Nada, todo estaba en silencio. Y entonces, sin darse cuenta exactamente de cuándo, Laureano parpadeó. Fue solo un momento, un segundo. Pero cuando abrió los ojos, algo había cambiado. La vela estaba más corta, las sombras en posiciones diferentes, y sobre su escritorio había una nueva línea de texto en el documento que estaba trabajando, una línea que él no recordaba haber escrito. Laureano sintió pánico, porque no había sido solo un parpadeo, había sido más tiempo, tal vez minutos, tal vez más. Había perdido tiempo sin darse cuenta, y en ese tiempo alguien había escrito, alguien había usado su mano, alguien había continuado su trabajo. Pero ¿quién? ¿Cómo? Estaba completamente solo. Nadie había entrado, nadie estaba ahí. Solo él, o algo que parecía ser él. Las noches siguientes fueron peores. Laureano luchaba por mantenerse despierto, pero era imposible. El cuerpo humano no puede estar despierto indefinidamente, y cada vez que se quedaba dormido, aunque fuera por segundos, despertaba y encontraba más evidencia, más trabajo completado, más decisiones tomadas, más cosas hechas que él no recordaba haber hecho. Y entonces empezaron las cartas, cartas dirigidas a él, cartas escritas con su propia letra. Cartas que encontraba sobre su escritorio cada mañana, y las cartas decían cosas perturbadoras, decían: sé que me estás buscando, pero no me encontrarás, porque yo soy tú, o no puedes detenerme, porque cuando duermes yo despierto, y cuando despiertas yo descanso. Somos turnos, somos uno, o he tomado decisiones por ti, decisiones que necesitabas tomar, pero no te atrevías. Deberías agradecerme. Laureano empezó a perder la razón. No sabía qué era real y qué no. No sabía si esas cartas las estaba escribiendo él mismo en algún estado alterado, o si realmente había algo más, algo que compartía su cuerpo, algo que tomaba control cuando él perdía la conciencia, y lo peor era que ese algo estaba tomando decisiones, decisiones que afectaban su vida. Y algunas de esas decisiones eran correctas, eran buenas, eran decisiones que Laureano había estado posponiendo por miedo o por duda, pero ahora estaban hechas, y él tenía que vivir con las consecuencias. Escucha esto. Esto importa, porque Laureano descubrió algo horrible, descubrió que había firmado un contrato de venta de su casa, pero él no recordaba haber decidido vender. No recordaba haber hablado con compradores, no recordaba haber negociado el precio, pero ahí estaba, su firma, su letra, su decisión, o la decisión de algo que usaba su cuerpo. Laureano fue con el notario, le preguntó sobre el contrato. El notario le dijo que sí, que Laureano había ido a su oficina hace 2 semanas, que había firmado todo, que parecía estar completamente consciente de lo que hacía, que incluso habían tenido una conversación sobre por qué quería vender. Y Laureano sintió vértigo, porque él no recordaba nada de eso, no recordaba haber ido con el notario, no recordaba esa conversación, no recordaba haber tomado esa decisión, pero el notario le dio más detalles, le dijo exactamente qué día había ido, qué hora, qué ropa llevaba, y Laureano revisó su memoria de ese día y recordaba ese día, recordaba haber trabajado en casa por la mañana, recordaba haber comido y recordaba haberse sentido muy cansado después de comer, recordaba haberse recostado un momento, solo un momento, y luego recordaba despertarse ya en la tarde, con varias horas perdidas, horas que no podía explicar.
Horas en las que aparentemente había salido de su casa, había ido con el notario, había firmado documentos y había regresado, todo sin su conocimiento consciente. ¿Alguna vez has perdido tiempo? ¿Alguna vez has tenido lagunas en tu día? Momentos donde no recuerdas qué hiciste, donde otras personas te dicen que hiciste cosas, pero tú no lo recuerdas. Si tu respuesta es sí, presta atención, porque lo que le pasó a Laureano podría estar pasándote a ti, porque podría haber alguien más, alguien que toma control, alguien que vive tu vida cuando tú no estás presente. Laureano intentó cancelar la venta, pero el contrato era legal. Estaba bien hecho. No había forma de anularlo, y el comprador ya había pagado un anticipo, ya había hecho planes. La casa se vendería. Laureano tendría que irse, tendría que encontrar otro lugar. Todo porque algo dentro de él había tomado esa decisión sin consultarle, sin pedirle permiso, sin darle opción. Y entonces Laureano encontró algo más. Encontró un diario escrito con su letra, pero que él no recordaba haber escrito, y en ese diario estaban registrados todos los días, todos los momentos que él había perdido, todos los periodos donde su conciencia desaparecía, y en esos momentos la otra parte de él tomaba control, y escribía, y contaba su versión de los hechos. El diario decía cosas como: «Hoy Laureano durmió después de comer. Yo desperté. Fui a resolver el problema del contrato de los Ramírez. Él llevaba semanas posponiendo esa conversación. La tuve por él. Todo salió bien. Le va a sorprender cuando se entere. Laureano no se atreve a pedirle a don Severino que le pague lo que le debe. Es demasiado cobarde. Yo lo hice por él. Don Severino pagó. Laureano encontrará el dinero y no entenderá de dónde vino. He decidido vender la casa. Laureano nunca se irá de este pueblo si yo no lo obligo. Está atrapado en sus rutinas. Está muriendo lentamente. Necesita cambiar. Y yo voy a forzarlo». Laureano leyó el diario con horror, porque era como leer los pensamientos de otra persona, pero esa otra persona era él, o una versión de él. Una versión que existía en los espacios donde él no estaba consciente. Una versión que tenía sus propias opiniones, sus propias metas, sus propias decisiones, y esa versión estaba tomando control de su vida. Lo más aterrador era que la otra versión tenía razón. Las decisiones que había tomado eran correctas. Laureano sí necesitaba cobrarle a don Severino. Sí necesitaba resolver el contrato de los Ramírez, sí necesitaba cambiar, sí necesitaba salir de sus rutinas. Pero no era la corrección de las decisiones lo que lo aterraba, era la pérdida de control, era descubrir que no era el único que decidía, que había otro votante, otra voluntad, y esa voluntad podía actuar sin su consentimiento. Laureano intentó hablar con el cura del pueblo, le contó todo. El padre Anselmo lo escuchó con atención y luego dijo algo que lo dejó frío. «Hijo, todos tenemos partes de nosotros que no conocemos, partes que solo emergen en ciertos momentos. Tal vez lo que llamas otro es simplemente una parte reprimida de ti mismo, una parte que emerge cuando tu conciencia baja la guardia». Laureano negó con la cabeza. «No, padre, esto no es una parte de mí. Esto es algo más, algo separado, algo que tiene su propia identidad». El padre guardó silencio. Luego dijo: «Hay casos documentados, casos de personas que tienen múltiples identidades, que cambian de personalidad sin recordar. La ciencia no lo entiende completamente, la iglesia tampoco, pero existe. Y si es tu caso, hijo, necesitas ayuda, ayuda que yo no puedo darte». Laureano salió de la iglesia sintiéndose más perdido que nunca. Porque si esto era una condición médica, significaba que estaba enfermo, que su mente estaba rota. Pero si no lo era, si realmente había algo más, significaba que estaba poseído, habitado,
compartido, y ninguna de las dos opciones era reconfortante. Las semanas pasaron. La venta de la casa se completó. Laureano tuvo que empacar, tuvo que buscar otro lugar, y durante todo ese proceso, la otra parte de él seguía actuando. Seguía tomando decisiones, seguía escribiendo en el diario, y cada entrada era más personal, más íntima, como si la otra versión estuviera ganando fuerza, como si estuviera tomando más espacio. Una entrada decía: Laureano está asustado, lo entiendo, pero no hay razón para temer. Yo no soy su enemigo, soy su complemento. Hago lo que él no puede hacer, decido lo que él no puede decidir. Juntos somos más completos, él solo necesita aceptarlo. Otra entrada decía: he notado que Laureano duerme más últimamente, tal vez porque subconscientemente sabe que yo puedo manejar las cosas mejor. Tal vez se está rindiendo, y eso está bien. Yo puedo cargar con la responsabilidad. Laureano leyó esas palabras con terror, porque se dio cuenta de algo. Estaba durmiendo más, estaba perdiendo más tiempo. Los períodos donde no recordaba qué había hecho se estaban haciendo más largos, más frecuentes, y la otra parte estaba tomando más control. Estaba viviendo más horas del día, y él, el Laureano consciente, estaba siendo reducido, estaba siendo empujado a un rincón de su propia existencia. Si alguna vez has sentido que no eres completamente tú, si alguna vez has hecho cosas que no parecen tuyas, si alguna vez has dudado de tu propia identidad, escribe en los comentarios: no soy solo yo, y comparte esto. Compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque hay experiencias que no deben cargarse en soledad. Hay verdades que necesitan testigos. Laureano intentó una última cosa, intentó dejar de dormir completamente, se ató a la silla, se puso alarmas, se obligó a mantenerse despierto, pero el cuerpo tiene límites, y después de 3 días sin dormir, colapsó, y cuando despertó, habían pasado 2 días enteros, 2 días donde no recordaba nada, 2 días donde la otra parte había vivido completamente, había trabajado, había comido, había interactuado con gente, había vivido una vida completa, y Laureano no recordaba nada. Y cuando revisó el diario, encontró la entrada más perturbadora de todas. La entrada decía: Laureano intentó resistir, intentó mantenerme dormido, pero no entiende que entre más lucha, más débil se vuelve. He decidido algo. He decidido que es tiempo de que él descanse permanentemente. He decidido que yo tomaré control completo, y él podrá finalmente descansar, sin preocupaciones, sin miedos, sin decisiones, solo paz. Y yo viviré la vida que ambos merecemos. Laureano supo entonces que estaba perdiendo, que no podía ganar esta batalla, porque ¿cómo luchas contra algo que es parte de ti? ¿Cómo resistes a algo que comparte tu cuerpo? ¿Cómo te proteges de ti mismo? Hizo un último intento. Escribió cartas a gente del pueblo, explicando lo que le estaba pasando, pidiéndoles que lo vigilaran, que lo detuvieran si empezaba a actuar extraño, que no creyeran todo lo que él dijera porque podría no ser realmente él. Pero cuando intentó enviar las cartas, despertó horas después y las cartas habían desaparecido, y en su lugar había una nota que decía: no puedes pedir ayuda, porque yo también soy tú, y yo interceptaré cada intento. Deja de luchar, acepta lo inevitable. Laureano desapareció en diciembre de 1890, o al menos el Laureano que la gente conocía desapareció. Su cuerpo siguió vivo, siguió trabajando, siguió interactuando con el pueblo, pero era diferente. La gente notó cambios. Decían que Laureano parecía más seguro, más decidido, más eficiente. Algunos decían que había madurado, que finalmente había dejado atrás sus miedos, pero otros, los que lo conocían mejor, notaban algo más.
Notaban que sus ojos eran diferentes, que su forma de hablar había cambiado sutilmente, que era como si fuera otra persona usando el cuerpo de Laureano. Y tal vez era exactamente eso. Tal vez la otra parte ganó. Tal vez tomó control completo y el Laureano original quedó atrapado en algún lugar dentro de su propia mente, consciente pero sin control, observando cómo algo más vivía su vida, tomaba sus decisiones, existía en su lugar. La casa donde vivió Laureano ya no existe, fue demolida hace décadas, pero el diario fue encontrado años después, guardado en un baúl. Y las últimas entradas son escalofriantes. Una dice, ya casi no despierta, pronto seré el único, y nadie sabrá la diferencia. Otra dice, me pregunto si él puede escucharme desde donde está, si puede ver lo que hago, si puede sentir cómo vivo la vida que él no pudo vivir. Y la última entrada, escrita con letra temblorosa, diferente al resto, dice, ayuda, estoy aquí. Estoy atrapado. Por favor, no dejen que me olvide de quién soy. Esa última entrada es la más perturbadora, porque fue escrita por el Laureano original, en un momento de lucidez, en un momento donde recuperó control brevemente, y usó ese momento para dejar un último mensaje, un último grito de auxilio que nadie escuchó, que nadie pudo escuchar hasta ahora. Hay teorías sobre qué le pasó a Laureano. Algunos dicen que era esquizofrenia, otros que era trastorno de personalidad múltiple, otros que era posesión espiritual. Pero la verdad es que nadie lo sabe. Y tal vez sea mejor así, porque entender significaría aceptar que esto puede pasar, que la conciencia humana no es tan sólida como creemos, que puede fracturarse, dividirse, y que cuando lo hace, las partes pueden entrar en guerra, y una parte puede ganar, puede tomar control, puede borrar a la otra. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado hoy? ¿Cuántas de esas decisiones realmente salieron de ti? ¿Cuántas fueron influenciadas por algo más, por impulsos que no entiendes, por ideas que aparecieron de la nada? ¿Cómo sabes que realmente eres tú el que está tomando las decisiones? ¿Cómo sabes que no hay alguien más, alguien que espera, alguien que actúa cuando bajas la guardia, alguien que lentamente está tomando más espacio, más control, más vida? Duerme bien esta noche, o intenta hacerlo, pero antes de cerrar los ojos pregúntate, ¿quién despertará mañana? ¿Serás tú o será la otra parte, la parte que ha estado esperando, la parte que ha estado observando? La parte que finalmente decidió que ya es su turno de vivir, porque hay decisiones que tomas mientras duermes, y cuando despiertes tendrás que vivir con ellas, aunque no las recuerdes, aunque no las hayas querido, aunque no seas realmente tú quien las tomó. Y lo peor de todo es que nunca lo sabrás con certeza, nunca podrás estar seguro, porque el control que crees tener podría ser una ilusión. Y el tú que crees ser podría ser solo uno de muchos, y tal vez, solo tal vez, no eres el que está a cargo. Tal vez nunca lo has sido.